Hola, hambrientos del español, ¿qué tal? Yo soy Ana. En este video te voy a enseñar otras formas de decir de nada. Es muy importante que los estudiantes aprendan más maneras de expresarse, porque los hablantes nativos no solamente decimos hola, adiós, gracias, de nada, sino que hay muchas otras maneras en que nos expresamos. Por eso, siempre en este canal te enseñamos español de la vida real para que tú hables como hablante nativo. Te enseñamos solo las cosas que realmente necesitas saber de español. Así que si eso suena bien, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Vamos a comenzar con el tema de hoy. La primera forma en que puedes decir de nada de otra forma es con las palabras por nada. Por nada. Entonces, si alguien te dice muchas gracias, tú respondes por nada. La segunda manera es nada que agradecer. Nada que agradecer. Si tú le compras un café a alguien y ese alguien te dice muchas gracias, tú le dices nada que agradecer. La tercera manera es decir con gusto, con gusto. Así le estás diciendo a la persona que estás muy feliz de poder ayudarla. La manera número 4 es decir no hay problema, pero juntamos las palabras y suena como no hay. No hay problema. De hecho, en slang mexicano, en lugar de problema, puedes decir bronca. No hay bronca. Esto es más informal, pero no es grosero, así que puedes usarlo con prácticamente cualquier persona. Entonces, si tú le haces un favor a alguien y te dicen muchas gracias, tú le puedes decir no hay problema o no hay bronca. La quinta manera es decir no hay de qué. Y otra vez juntamos no y hay y no hay. No hay de qué. Esta es la forma corta de no hay de qué agradecer. Es muy largo, así que solamente recuerda no hay de qué. La manera número 6, de hecho, es algo que puedes usar en México y es una forma muy divertida. En lugar de decir no hay de qué, puedes decir no hay de queso, no más de papa. Y esto tiene que ver con comida mexicana porque, bueno, la comida es muy importante para los mexicanos, así que si tú le dices esta expresión a alguien, es como una forma amable y muy chistosa de decir de nada. Y la última opción, la opción número 7, realmente es para agregar énfasis a estas expresiones. La palabra que tú vas a decir es nombre. Sí, nombre, como mi nombre es Ana, esa palabra, pero con una entonación un poco diferente. Nombre, nombre. Aquí esta palabra no significa nada, solamente es añadir énfasis. Vas a decir esta palabra y después otra de las 6 expresiones que yo te expliqué. Por ejemplo, si tú traes un regalo para alguien y la persona te dice, wow, muchas gracias, tú le puedes decir, no hombre, no hay problema. ¿Ves? Yo mezclé las dos maneras. Eso es todo por este video. Nos vemos la próxima vez. ¡Adiós!